Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Llegó el día del Señor. Bienvenidos a nuestra celebración de adoración. Mi nombre es Oscar Chávez, pastor de la iglesia Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California. Nos sentimos sumamente bendecidos que usted nos permita llegar hasta sus hogares o donde usted nos esté sintonizando. Jesús, la esencia de todo. Como la esencia de todo, Jesús siempre desea lo mejor para nosotros. Y es una de las razones por las cuales Jesús muchas veces nos deja atravesar situaciones difíciles con el propósito de que seamos moldeados, con el propósito de que nuestra fe crezca. Atravesamos tormentas para ser probados y para que podamos demostrar qué tanto realmente nosotros confiamos en aquel que es la esencia de nuestro existir. Hoy, Dios nos estará llevando a través de un maravilloso pasaje en su palabra que nos enseñará esta realidad. ¿Cuál? Que las tormentas son parte de la vida. Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros este día.
Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir y sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Así lo creemos, Señor. Estamos convencidos que no importa la dificultad de la vida, no importa la tormenta que estemos atravesando, creemos en ti, Señor, y sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Y por eso, Señor, en este día te adoramos. Cantamos a ti, Señor. Levantamos alabanza a tu nombre, porque sabemos que tú estás aquí. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una fuerte tormenta, tan fuerte que las olas se metían a la barca
Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces, sus discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Calla. Enmudece. Y todo quedó muy tranquilo. Jesús les dijo: ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Los discípulos se preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Qué precioso es poder estar juntos, nuevamente reunidos, escudriñando la palabra de Dios, para ver qué mensaje Dios tiene para mi vida el día de hoy. Y qué maravilloso pasaje que acabamos de escuchar. Y tanto que aprender de él mismo. Sí, tanto que aprender, porque las tormentas son parte de la vida. Los problemas, las situaciones difíciles, las adversidades que se vienen muchas veces sobre nosotros son parte de la vida. Recuerdo que cuando yo era un niño me encantaban las tormentas. Era emocionante esperar una tormenta. De hecho, cuando yo era niño, recuerdo que cuando sabíamos que venía una tormenta o comenzaba a caer la tormenta, me gustaba apoyarme en la ventana que daba a la parte de enfrente de nuestra casa. Y cuando me apoyaba en esa ventana, yo recuerdo que me encantaba ver cómo el agua se desbocaba porque las tormentas eran tormentas de verdad. Y eran momentos de diversión, momentos en los que nosotros nos sentábamos a ver o nos parábamos en la ventana a ver cómo el agua bajaba. Y era aquello tan precioso. No sé en su país, pero de donde yo soy, en Honduras, cuando cae una tormenta, es que realmente es como que se abrieran las llaves de los cielos. Realmente caen las tormentas fuertes. Y yo creo que en casi todo Latinoamérica es casi la misma situación. Pero recuerdo yo que veíamos el agua bajar y nos poníamos a jugar. A veces salíamos, si era demasiado fuerte, no salíamos. El olor a tierra mojada era divertido. Pero cuando hablamos de las tormentas de la vida, para muchas otras personas, el simplemente escuchar la palabra tormentas, inmediatamente asocian esta palabra con problemas serios y devastadores en sus vidas. En el texto que estamos viendo el día de hoy, el texto que vamos a estudiar el día de hoy, aquí los discípulos estaban experimentando una tormenta bastante diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Recuérdense que algunos de ellos eran pescadores. Estaban acostumbrados a entrar a la mar, estaban acostumbrados a luchar con algunas tormentas, tal vez suaves, tal vez leves, no tan fuertes, pero esta tormenta tenía algo diferente en sí. Tenía algo diferente que los que estaban tan acostumbrados en este barco que se habían metido, en esta barca pesquera. Se estaba inundando por las olas que golpeaban fuertemente. Era una tormenta diferente, era una tormenta violenta, era una tormenta terrible, algo totalmente diferente a lo que ellos no estaban acostumbrados. Y creo que muchas veces en nuestras vidas nosotros nos damos cuenta que no todas las tormentas o adversidades que experimentamos son del mismo calibre. No todas son con la misma fuerza. Cada tormenta, cada adversidad en nuestra vida son diferentes. Sin embargo, suave o fuerte,
Y por muy fuerte que fuera la tormenta que estaba golpeando la barca donde Jesús iba dormido con sus discípulos, sin duda alguna, la tormenta tenía un propósito. El propósito de probar y de fortalecer la fe de aquellos discípulos. ¿Con qué propósito cree usted que Dios trae las tormentas en su vida? Cada tormenta tiene una razón. Cada tormenta tiene un propósito. En este caso de los discípulos, ellos ya habían visto milagros. Ellos ya habían visto sanidades. En los capítulos anteriores, en todos nuestros estudios que hemos estado llevando a cabo, nos dimos cuenta cómo de los milagros pasó al Sermón del Monte. Del Sermón del Monte, nuevamente el Señor Jesús, empezando en el capítulo 8, comienza nuevamente a hacer milagros. Comienza a hacer liberaciones, sanidades. Mucha gente venía, hacía profesión de fe. Ya algunos, incluso vimos la semana pasada, habían querido seguir a Jesús por conveniencia, para ver si había algo que les beneficiara a ellos. Y no querían pagar el precio, pero querían seguirlo porque pensaban que había otro tipo de beneficios. Y ahora, los que quedaban con él, ahora la fe de ellos tenía que ser probada. Una cosa que notamos en este pasaje es que su fe todavía no era tan fuerte. Todavía no era tan fuerte la fe de los discípulos. Al final del pasaje nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque al final del pasaje, cuando Jesús calma la tormenta, ellos se preguntan, ¿quién es este? Y muchas veces nosotros mismos no entendemos realmente quién es Jesús, la esencia. Él es la esencia de nuestra vida. Él es el que cuida de nuestra vida. Pero muchas veces, al igual que los discípulos, nosotros nos vemos en momentos de dudas cuando estamos viendo las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque las tormentas son parte de la vida, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Pero es importante confiar, no con nuestra mente. Solamente nuestra mente nos puede traicionar. No solamente con nuestra mente, pero mucho más tenemos que aprender a confiar a través de la tormenta con el corazón. Con el corazón confiar de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Y ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. En este pasaje aprendemos muchísimas cosas sumamente importantes. Pero hoy deseo compartir con ustedes 5 cosas que Dios habla a mi corazón en este pasaje. 5 cosas sumamente importantes que Dios me muestra y que habla a mi corazón y me da tranquilidad, me da paz, me da confianza, me da esa tranquilidad que todos necesitamos cuando estamos atravesando tormentas como las que hoy en día estamos atravesando. Una de las cosas que vemos en este pasaje, en el primer versículo, note usted en el versículo 23, Jesús entra a la barca y los discípulos le siguen. Jesús mete a los discípulos a la barca y los lleva dentro de la barca con un propósito. O sea, ¿usted cree que porque Jesús se fue a dormir, Jesús no sabía que venía una tormenta? Claro que él sabía. Él mismo creó la tormenta. Y creó la tormenta con el propósito de probar a los discípulos, con el propósito de ver qué tanta fe ellos tenían. En el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Él tenía un propósito por el cual él quería que los discípulos le siguieran. Y cuando Jesús nos mete en la barca, Jesús tiene un propósito para nuestras vidas. El deseo del Señor Jesús es de tratar de fortalecer nuestra fe, de tratar de ver que nosotros mismos podamos ver en dónde estamos nosotros en nuestra fe. Dios siempre tiene un propósito, absolutamente en todo. Y a veces las tormentas son simple y sencillamente bendiciones disfrazadas. Dios quiere que aprendamos a confiar en su providencia, en su soberanía, en sus planes perfectos a través de la tormenta. Esto me recuerda una historia de un rey que no creía en los propósitos de Dios.
y mucho menos creía en los propósitos de Dios cuando él mismo estaba atravesando tormentas de la vida. Este rey no creía en la bondad de Dios, pero tenía un siervo que era creyente en Dios. Tenía confianza, tenía una fe fuerte en Dios. Y este siervo que él tenía, en todas las situaciones le decía: mi rey, no se desanime. Cada tormenta que él pasaba, cada situación, cada adversidad, el siervo le decía: mi rey, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y se lo repetía constantemente. Dios no se equivoca, le decía. Un día ellos salieron a cazar y una fiera atacó al rey, lo tomó distraído y el siervo fue corriendo y consiguió matar al animal antes de que pudiera el rey perder la vida, pero no pudo evitar que el rey perdiera un dedo. Furioso y sin mostrar gratitud porque le había salvado la vida, el rey dijo: ¿Como que Dios es bueno? ¿En serio? Y si Dios fuese bueno, no habría permitido que esa fiera me atacara y mucho menos hubiera permitido que me quitara el dedo. El siervo apenas pudo responderle y le dijo: mi rey, a pesar de todas estas cosas, solo puedo decirle, no entiendo el propósito de Dios. Lo que sí sé es que Dios es bueno. Él sabe por qué permite las cosas. Lo que Dios hace, mi rey, es perfecto. Él nunca se equivoca, repitió el siervo. Indignado con esta respuesta, el rey mandó apresar a su siervo, se molestó mucho con él. Un tiempo después, el rey quiso volver nuevamente, recuperó su confianza y quiso volver nuevamente a salir de cacería. Y fue capturado por unos salvajes que hacían sacrificios humanos. En el altar, listos ya para sacrificar al rey y comérselo, los salvajes percibieron que la víctima no tenía uno de los dedos y lo tuvieron que soltar. Él no era perfecto para ser ofrecido a los dioses. Le faltaba un dedo. Al volver para el palacio, mandó a soltar al siervo que tenía apresado. Mandó a soltar al siervo y lo recibió muy afectuosamente y le dijo: mi siervo, Dios realmente fue bueno conmigo. Escapé de ser sacrificado por los salvajes justamente por no tener un dedo. Mas tengo una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses puesto preso? El siervo le contestó: mi rey, si yo hubiera ido con usted en esta cacería, habría sido yo el sacrificio en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso, recuerde, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. ¿Qué historia más increíble? Hermanos y hermanas, muchas veces, nos quejamos de la vida, nos quejamos de las situaciones, nos quejamos de las adversidades, nos quejamos de las cosas aparentemente malas que nos suceden. Y olvidamos que nada pasa por casualidad en la vida y que todo tiene un propósito. No importa lo que suceda, todo tiene un propósito. Dios es bueno. Todas las mañanas usted debe de aprender a ofrecer su día al Señor. Pida a Dios inspirar, que Dios inspire sus pensamientos, que guíe sus actos, que pueda apaciguar aquellos deseos que no son correctos para con Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Aún la tormenta, la adversidad más difícil que puedas vivir en tu vida, tiene un propósito de parte de Dios, porque Dios es bueno. Dios mismo muchas veces nos mete a la barca. Nada temas, pues Dios nunca se equivoca. El camino de Dios, la forma en que Dios hace las cosas, son perfectas. Es por eso que en este pasaje Jesucristo primero les dice, después de que están haciendo tantas cosas, están tan ocupados, mete a los discípulos con él a la barca. Él sabía cuál era el propósito. Él no hace las cosas con despropósito. Y eso
nos lleva a ver el segundo punto. Las tormentas, como la tormenta que comenzó aquí, las tormentas algunas veces no solamente se quedan en un solo nivel, sino que algunas veces embravecerán. Sí, en este caso, dice en el versículo 24, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Se pueden ustedes imaginar la tormenta tan fuerte, la tormenta recia que estaba la tormenta? Pero aún así, el Señor Jesús estaba dormido. No es posible que la tormenta no lo despertara si era tan fuerte. Dice que las olas estaban cubriendo la barca. O sea que la barca iba por aquí, las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. No, él sabía lo que estaba sucediendo. Muchas veces cuando las tormentas, las situaciones difíciles golpean tu vida, tú a veces piensas que quizás Dios no se acuerda de ti. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿En algún momento le has reclamado a Dios? Y le has dicho, Señor, es que tú no te recuerdas de mí. Y las tormentas, cuando se embravecen, no quiere decir que Dios no está ahí con nosotros. Claro, Dios está con nosotros. Y he aquí se levantó en el mar esta gran tempestad y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto no era nada nuevo para algunos discípulos, como lo dije anteriormente. No era absolutamente nada nuevo. Eran pescadores algunos de ellos. Las tormentas que ellos estaban experimentando eran tormentas de todo tipo. De todo tipo. Y las pruebas que nosotros experimentamos en nuestras vidas son pruebas, son tormentas que también vienen de todo tipo. O sea, no experimentamos problemas del mismo tipo, del mismo tamaño, del mismo color. Todas son diferentes. Las tormentas pueden ser suaves como las tormentas pueden ser fuertes. De hecho, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, Santiago cuando escribe a aquellos que estaban dispersos, aquellos que estaban sufriendo, que habían perdido todo, que estaban pasando tormentas, que estaban pasando momentos difíciles en su vida, Santiago les escribió estos versos diciéndoles de esta forma: hermanos míos, considérense sumamente dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Santiago les dice, den gracias a Dios porque están pasando estas pruebas. Y no les dice solamente porque están pasando diversas pruebas. Están pasando diversas pruebas significa que las pruebas eran de todo color. Puesto que el texto original en el griego indica la palabra que usa aquí para diversas pruebas. La palabra diversas significa en este pasaje significa como a una referencia de un mantel o de una alfombra de diferentes colores, de variedad. En otras palabras, cuando estén pasando variedad de pruebas, pruebas de todo color, cuando estén pasando pruebas, bien saben que cuando estén pasando esas pruebas es cuando su fe está siendo puesta a prueba. Y la fe que es puesta a prueba, le dice Santiago, produce un fruto del Espíritu, que es la paciencia. O sea que cuando tú estás pasando pruebas, sean cuales sean diversas, sean de diferentes colores, de diferentes tamaños, hay un propósito. Y el propósito es que produzca frutos en tu vida. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que nada les falte. Sí, las tormentas que vienen a nuestra vida vienen para enseñarnos algo. Y quiero decirte algo, las tormentas no se calmarán, ni saldrás de la tormenta hasta que hayas aprendido la lección que Dios quiere que aprendas. A Dios no le debes de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué las tormentas a mí? No. Más bien a Dios le debes de preguntar, ¿para qué, Señor, es esta tormenta en mi vida? ¿Qué deseas que yo aprenda de esta tormenta, de esta adversidad? Y es porque la tercera cosa que quiero decirte es que las tormentas revelan la esencia de tu fe. Sí,
Las tormentas revelan la esencia de tu fe y tu confianza en Dios. La mayoría de personas muestran poca fe en que Dios sabe el por qué y cuándo de las cosas. O sea, piensan que Dios sabe menos que ellos saben más qué es lo que les conviene. Y en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Cuando estaban viendo la tormenta reciar contra la barca, sus discípulos vinieron y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. ¿Qué no ves que perecemos? O sea, Señor, ¿qué no ves? ¿No te das cuenta lo que nos está pasando? Y es que las tormentas no solamente revelan su fe y su confianza en Dios, pero la mayoría de personas muchas veces tienen tan poca fe en Dios, en que Dios tiene el control total de las cosas, en que Dios sabe cuándo y el porqué de las cosas. Y muchas veces pensamos, Señor, te estás atrasando en esto. No es posible. Eso me recuerda a que muchas veces en medio de las situaciones difíciles en la vida, nosotros actuamos como que supiéramos más la respuesta a los problemas y que lo supiéramos mejor que Dios. Cuentan una vez que un campesino le pidió a Dios en oración que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios le dijo, ok, Dios le dijo, te voy a conceder que mandes sobre la naturaleza, ya que tú piensas que tú sabes mejor qué hacer con las cosechas. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, el campesino lo decía y así sucedía. Cuando pedía el sol brillaba en su esplendor. Si necesitaba agua, llovía más regularmente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, para sorpresa del campesino, fue grande la sorpresa, porque resultó la cosecha un total fracaso. Sí, un total fracaso. Y desconcertado el campesino y medio molesto fue delante de Dios y le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosecha? Si él había puesto los climas que él creyó conveniente. Escuche bien, los que él creyó conveniente. Como nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, pensamos que nosotros sabemos lo que es conveniente. Pero Dios le contestó al campesino, es que tú pediste lo que tú quisiste, mas no lo que te convenía. Lo que te convenía, eso solo yo lo sé. Nunca pediste tormentas, siempre te parecieron innecesarias o dañinas. Y son las tormentas las que son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves y animales que pueden consumir la siembra, purificarla de las plagas que la pueden destruir. Tú pensabas que tú sabías más. Y muchas veces nos sucede como este campesino. Queremos que nuestra vida sea puro amor y pura dulzura, sin nada de problemas. Cosa que no está mal, si eso es lo que deseáramos, pero no es la realidad. A veces es necesario que las tormentas vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para limpiar aquello que impide muchas veces una buena cosecha en nuestras vidas. Que produzcamos el fruto que necesitamos producir de parte de Dios. El fruto que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Tenemos que tener fe de que algo bueno sucederá cuando estamos en medio de la tormenta. El optimista no es aquel que ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas. Lo voy a volver a repetir. El optimista no es aquel que no ve las dificultades o que las ignora, sino el optimista es aquel que no se asusta ante las dificultades porque tiene fe en que Dios sabe qué es lo más conveniente. No se echa atrás porque sabe que Dios es el que conoce cuándo y el porqué de cada cosa. Por eso podemos afirmar que las dificultades, como lo dije anteriormente, son ventajas. Las dificultades maduran a las personas
y las hacen crecer. Las dificultades muchas veces son bendiciones disfrazadas. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona, para ayudarnos a comprender cuánto se ha preocupado muchas veces usted por tonterías, por chubasquitos ligeros y pasajeros. Cuando vienen esas buenas tormentas, entonces nos damos cuenta, ups, esta sí es una tormenta de verdad. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe. Los discípulos, por más que estuvieran remando y remando y remando, no iban a poder salir de esa tormenta. Las olas estaban cubriendo la barca. Lo importante es tener fe y confianza en que la tormenta pronto pasará y nos dejará algo bueno en nuestras vidas. Los discípulos mostraron todo lo contrario a la fe que Dios quería que mostraran. ¿Sabe usted lo que mostraron los discípulos? Los discípulos mostraron miedo. El miedo es el peor enemigo de nuestra fe. En el versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mi falta de confianza, mi falta de fe en medio de las tormentas. La prueba que Cristo les había puesto en ese momento, estaban ellos completamente fallando en aquella prueba. Sí, Él les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué les dio miedo? Porque la prueba, la tormenta, da temor si no tienes fe. Tu falta de confianza, tu falta de fe en Dios solamente te lleva a tener miedo. Y el miedo es el peor enemigo de tu fe. Número 4. En la tormenta, si Jesús está en tu barca, ¿de qué has de temer? Vean ustedes cómo los discípulos sabían que allí estaba Jesús. Si sabían que allí estaba Jesús, había estado haciendo milagros, había estado haciendo cosas sobrenaturales, había estado haciendo cosas increíbles, pero aún así, dice el versículo 26, entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Tuvo que levantarse el Señor porque los discípulos, a pesar de que Él estaba en la barca, tuvieron miedo. ¿Qué tan grande es tu tempestad? No importa cómo sea la tempestad en tu vida. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu barca, debes de tener confianza, debes de tener fe, pues Jesús está en control de todo. Como ejemplo, tenemos casos en la palabra de Dios, como el caso de David y Goliat, por ejemplo. David y Goliat. David estaba en una situación difícil, pero tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Tuvo confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Fue y derrotó al gigante. Derrotó la adversidad, derrotó la tormenta, derrotó la prueba que tenía delante de él, porque él sabía y se sentía seguro que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, la tormenta puede arreciar fuerte. Tú sabes, Dios va a cuidar de ti. En el caso de Moisés, ante el Mar Rojo, Moisés sabía que Dios estaba con él. Y cuando Dios le dijo, levanta tus brazos y el mar se abrirá, él levantó sus brazos, él confió en el Señor. Tenía a los egipcios aquí por un lado y tenía el mar por el otro lado. Y pudo haber dicho, pero ahora estoy entre la espada y la pared. ¿Te has sentido tú alguna vez entre la espada y la pared? ¿Algo en qué pensar? Sí, porque muchas veces nos sentimos entre la espada y la pared. Y nos parece a nosotros que el problema que tenemos de este lado y el problema que tenemos de este lado nos está ahogando, nos está presionando, nos está apretando, nos está destruyendo. Pero cuando Moisés estaba en esa situación, lo que él podía estar seguro es que Dios estaba en su barca. Dios estaba en su vida. Dios estaba con él y Dios abrió el mar. Cuando José estaba en la cárcel, injustamente, José sabía, Dios está conmigo. Por lo tanto, ¿por qué he de preocuparme? El amor de Dios, mis queridos hermanos y amigos, es más grande que la tempestad que pueda venir a tu vida. Cuando Jesús está en tu barca por amor,
Él también te da la seguridad a través de la tempestad que estés pasando en tu vida. Si Él está contigo, nadie estará contra ti. Si Él está contigo, Él te protegerá. Si Él está contigo, es porque Él te ha salvado. Y esto nos lleva a la quinta cosa que Dios habla a mi corazón en este pasaje. Y es que en algunas ocasiones, el problema de la falta de fe es que en algunas ocasiones, para algunas personas, las tormentas sirven para ir corriendo a Jesús. En algunas ocasiones, tiene que Dios traer tormentas a tu vida. Y solamente cuando Dios trae una tormenta en tu vida, ¿te has dado cuenta que hay muchas personas que rechazan buscar a Dios? Rechazan totalmente escuchar de Dios, no quieren escuchar a alguien hablarles de Dios, no quieren escuchar nada que tenga que ver con Dios o con la palabra de Dios. Pero en algunas ocasiones, para algunas personas, las tormentas sirven para dirigir a esas personas a Jesús. Y si no las tuvieran, no lo buscarían. A veces hasta que las cosas te pasan, buscas a Dios. No sé si tú eres una de esas personas. Lo que sí te puedo decir y te puedo asegurar es que si Dios permite tormentas en tu vida, mismo como la tormenta que estamos viviendo en estos días, quiere Dios que tú te acerques a Él. Quiere que confíes en Él. Y cuando pasas cualquier otro tipo de problema, ya sea en el trabajo, ya sea en tu familia, ¿qué es lo que quiere Dios que tú hagas? ¿Será que Dios quiere que busques más de Dios? En el versículo 25 nos dice que ellos vinieron y tuvieron que despertar. Ellos no tenían control sobre la situación, por lo tanto tuvieron que confiar en aquel que tenía control sobre la situación. Fueron y despertaron al Señor diciendo: Señor, sálvanos, porque nos estamos muriendo. El problema ahí es que estaban ellos pensando que se iban a morir cuando Jesús estaba en la barca. Si Jesús estaba en la barca, ellos no iban a morir. Los discípulos corrieron a Jesús a despertarlo porque tenían miedo. Las tormentas tienden a mostrar quién es realmente nuestro refugio. ¿A dónde corremos cuando estamos en peligro? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Importante entender esto. Si Jesús lo dejamos a Él como última opción y no es nuestra primera opción, porque debería de ser nuestra primera opción. Pero si dejamos a Jesús como última opción, solamente quiero asegurarle que vamos a pasar un muy buen y largo tiempo en medio de la tormenta, tratando nosotros muchas veces de arreglar por nuestros propios medios los problemas, tratar de ver los resultados positivos por nuestra propia fuerza. O sea que vamos a tratar, si Jesús es nuestra última opción, vamos a tratar de remar y de remar en medio de la tormenta y no vamos a llegar a ningún lugar. Solamente nos vamos a cansar. Y es por eso que muchas veces la gente se cansa de las situaciones difíciles. No porque Dios no está ahí, no porque Jesús no está a su disposición para ayudarlos a salir de esas situaciones difíciles, sino porque decidimos dejarlo como última opción. ¿Cuál es la realidad en medio de las tormentas? Es que muchos no confían en el Señor. Esa es la realidad. Muchos no confían en el Señor porque si eres sincero, verdaderamente sincero contigo mismo, es porque no estás seguro muchas veces quién realmente es Jesús. Es porque quizás no lo conoces. Porque si tú realmente conoces a Jesús, tú te darías cuenta y puedes estar seguro que Él está contigo. Él mismo lo prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vean ustedes que los discípulos habían visto las maravillas que Cristo había estado haciendo hasta este momento y aún así no podían creer. Dijeron ellos en el versículo 27 y dice ahí: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. O sea, habían visto ellos todos los milagros, pero estaban preguntando: ¿quién es? ¿Que no habían visto quién era?
¿Que no tenían ya la confianza y la fe suficiente? Y muchas veces tú has visto la mano de Dios obrar una y otra vez en tu vida, o ya se te olvidó. En aquel momento cuando Dios te dio de comer cuando no tenías que comer. O se te ha olvidado en aquel momento que tal vez estabas a punto de perder la vida y estás hoy todavía con vida porque Dios te ha cuidado. ¿Cuándo es cuando usted confía en alguien? Cuando recién conoce a la persona. O entre más usted va conociendo a la persona, más se va dando cuenta si puede confiar en esa persona. Entre más conocemos a Dios, más nos vamos dando cuenta que podemos verdaderamente confiar en Dios. Entre más vamos acercándonos a Dios, entre más intimidad tenemos con Dios, más aprendemos a confiar en Él. Tú puedes dejar que la tormenta haga dos cosas. La tormenta puede arreciar contra tu vida, contra tu barca, y te puede destruir o te puede fortalecer tu fe. Tú decides. Tú decides, ya que eres tú el que estás en la barca. Dios bendiga su palabra el día de hoy. Ha sido una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que usted, que tiene a Jesús en la barca, esté confiado en Él a través de las situaciones difíciles que puede estar viviendo. Y si Jesús no está en tu barca, yo te animo, yo te recomiendo, invítame a entrar a tu barca. Padre, queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, tu mano ha estado con nosotros. Tu presencia ha estado con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos saber, al igual que el Rey, que tú eres bueno, Señor. Y que cada cosa que sucede en nuestra vida no está fuera de tu control. Tú estás en control de cada situación. Y pedimos, Señor, en este precioso día, que nosotros podamos aprender en lo más profundo de nuestros corazones a confiar en ti. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos a una misma voz: amén, amén. Dios bendiga ahí donde está cada uno de ustedes, que estén seguros, que puedan tener esa tranquilidad. Cuídense, no se olvide de seguir las reglas que han puesto. Lávese las manos, tápese la cara, use guantes si los puede usar, pero cuide de usted y de su familia a la misma vez que usted use las medidas preventivas. Podemos confiar en Dios y ser prevenidos también, pero Dios guardará de nosotros. Recuérdese, la tormenta está ahí, pero Él está en tu barca. Y si Él está en tu barca, no hay nada que temer. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Le damos gracias a Dios por su vida y por habernos acompañado el día de hoy en Amor y Restauración, servicio de celebración y adoración. Queremos informarle de algunos anuncios importantes que están sucediendo en nuestra iglesia durante la semana. Tenemos el estudio bíblico en inglés. Estudio bíblico en inglés los días miércoles 7:30. Si gusta más información, por favor escríbanos a amoryrestauracion2017@gmail.com. Envíenos su correo electrónico y le aseguraremos de que su correo será añadido para que usted tenga acceso al estudio bíblico en inglés. De la misma manera, continuamos con nuestro estudio bíblico en español el día viernes 7:30, Facebook Live. Estaremos en vivo en la página de Facebook de nuestra iglesia. La página de Facebook de nuestra iglesia, Ministerio Amor y Restauración, en la ciudad de Lancaster, California. También queremos decirle a cada uno de ustedes que si tiene alguna crisis, está en necesidad debido a la situación que estamos experimentando, por favor, no dude en contactarnos.
Si usted es miembro de la iglesia, contáctenos directamente. Si usted no es miembro de nuestra iglesia, contáctenos a través de un correo electrónico y explíquenos su situación. Haremos lo mejor posible para poder asistirle. Queremos agradecer a cada uno de aquellos que aún a pesar de la situación difícil que estamos viviendo en el mundo entero, han continuado con un corazón dadivoso para Dios y han mantenido sus donaciones, sus ofrendas y sus diezmos. Iglesia Amor y Restauración está agradecida con cada uno de ustedes. Esa es la única forma en que podemos ayudar a otros y podemos mantener a flote las actividades del diario de nuestra iglesia. Si usted desea hacer una donación, una ofrenda o dar sus diezmos, puede hacerlo a través de Google Pay, correo electrónico amoryrestauracion2017@gmail.com y los depósitos serán hechos directamente a la cuenta de nuestra iglesia. Agradecemos a cada uno de ustedes por su cooperación. Nos alegra mucho y ha sido de una gran bendición que usted haya sido parte de nuestro servicio el día de hoy. Dios le bendiga y hasta la próxima.